La historia del pueblo mogollón es un viaje fascinante a través del tiempo, que abarca más de un milenio de ingenio humano, adaptación y evolución cultural en los duros pero hermosos paisajes del suroeste de Estados Unidos. Surgidos alrededor del año 200 de nuestra era, los mogollones fueron una de las principales culturas prehistóricas de la región, conocidos por su cerámica única, sus intrincadas casas-pozo y sus avanzadas técnicas agrícolas. Su civilización prosperó en lo que hoy es Nuevo México, Arizona y el norte de México, dejando un rico legado que sigue intrigando a arqueólogos e historiadores. Comprender a los mogollones proporciona información valiosa sobre la resistencia y la creatividad de las sociedades antiguas para adaptarse a su entorno. Desde aproximadamente el año 200 hasta 1450 después de Cristo, este extraordinario pueblo creó una civilización que floreció en las regiones montañosas de lo que hoy son el sureste de Arizona, el sur de Nuevo México y partes del norte de México. El nombre Mogollón proviene de la Sierra de Mogollón en Nuevo México, que a su vez recibió su nombre de don Juan Ignacio Flores Mogollón, gobernador español de Nuevo México a principios del siglo XVIII. Sin embargo, el pueblo al que llamamos Mogollón es anterior a esta denominación en más de 1000 años. La cultura Mogollón surgió de la cultura cochise anterior, con influencias adicionales de otras regiones. Habitaban un paisaje diverso que incluía desde cuencas desérticas hasta montañas cubiertas de pinos, adaptando su estilo de vida a estos variados entornos. Esta capacidad de adaptación se convertiría en un sello distintivo de la cultura mogollón a lo largo de su existencia. La cerámica mogollón temprana destaca por sus intrincados diseños, que reflejan sus habilidades artísticas y prácticas culturales. También tenían costumbres funerarias únicas, ya que solían enterrar a sus muertos con cerámica y herramientas. Las reuniones sociales y las ceremonias religiosas desempeñaban un papel importante en la sociedad mogollón. Comerciaban con las culturas vecinas, intercambiando bienes e ideas. Entre las figuras destacadas de la historia mogollón se encuentran los líderes comunitarios que supervisaban las prácticas agrícolas y la construcción de estructuras comunes, garantizando la supervivencia y la prosperidad de su pueblo. En el periodo temprano, desde aproximadamente el año 200 hasta el 650 después de Cristo, los mogollones vivían en pequeñas aldeas de casas pozos circulares. Estas estructuras se construían cavando fosas poco profundas y cubriéndolas con un techo de madera y barro. Los suelos de estas casas estaban entre 25 y 100 centímetros por debajo del nivel del suelo, lo que proporcionaba un aislamiento natural contra las temperaturas extremas del suroeste. La entrada a estas primeras viviendas solía ser a través de túneles, un diseño que ayudaba a regular la temperatura y proporcionaba protección. Durante este periodo temprano, los mogollones fueron principalmente cazadores-recolectores, aunque estaban empezando a experimentar con la agricultura, buscaban semillas, raíces y frutos secos silvestres y cazaban animales pequeños como conejos y lagartos utilizando redes y trampas. Fue durante esta época cuando los mogollones empezaron a fabricar cerámica, un oficio que perfeccionarían y elevarían a la categoría de arte a lo largo de los siglos. Su dieta consistía en una variedad de plantas silvestres y caza menor, complementada con el cultivo temprano de maíz y judías. Socialmente,
Los mogollones vivían en comunidades muy unidas, donde la cooperación y el compartir eran esenciales para la supervivencia. Los ancianos desempeñaban un papel crucial en la transmisión de conocimientos y tradiciones, asegurando la continuidad de sus prácticas culturales. A medida que avanzamos hacia los periodos posteriores, desde aproximadamente el año 650 hasta el 1000 después de Cristo, observamos cambios significativos en la sociedad mogollón. La agricultura adquirió cada vez mayor importancia, siendo el maíz, las judías y la calabaza los alimentos básicos de su dieta. Los mogollones desarrollaron sofisticados sistemas de riego para mantener sus cultivos en el clima árido. También empezaron a cazar animales más grandes como ciervos, complementando su dieta agrícola con carne de animales salvajes. La arquitectura de los mogollones también evolucionó durante este periodo. Las casas-pozos se hicieron más grandes y complejas, a menudo de forma rectangular. Hacia el año 1000 después de Cristo, los mogollones comenzaron a construir pueblos sobre el nivel del suelo, estructuras de varias habitaciones hechas de piedra y adobe. Estos pueblos podían ser bastante grandes, llegando a contener entre 40 y 50 habitaciones dispuestas alrededor de una plaza central. La cerámica también experimentó avances significativos con diseños intrincados y técnicas mejoradas. Las redes comerciales se expandieron, lo que permitió a los mogollones intercambiar bienes con las culturas vecinas. Las prácticas religiosas y ceremoniales se hicieron más elaboradas, reflejando la complejidad de su sociedad. Las estructuras sociales se volvieron más definidas, con roles y jerarquías claros dentro de la comunidad. Uno de los aspectos más notables de la cultura mogollón fue su cerámica, en particular el estilo desarrollado por la rama Mimbres de los mogollones. La cerámica Mimbres, producida entre los años 1000 y 1150 después de Cristo, es famosa por sus intrincados diseños en blanco y negro. Estos cuencos solían representar patrones geométricos, animales y figuras humanas, a veces en escenas que parecen contar historias. La habilidad y la maestría artística que se aprecian en estas cerámicas las han convertido en piezas muy apreciadas por coleccionistas y museos de todo el mundo. Más allá de su atractivo estético, la cerámica Mimbres también era funcional, utilizada en la vida cotidiana para almacenar, cocinar y con fines ceremoniales. Los diseños de la cerámica solían tener significados simbólicos, reflejando las creencias espirituales y las prácticas sociales del pueblo mogollón. A través de estas expresiones artísticas, podemos comprender la vida cotidiana, los rituales y la cosmología de la cultura mogollón, lo que convierte a la cerámica Mimbres en una valiosa ventana a su mundo. Los mogollones no eran una cultura aislada, comerciaban e interactuaban con otros pueblos del suroeste, incluidos los ancestrales pueblos, antes conocidos como Anasazi, al norte y los Hohokam al oeste. Esta interacción dio lugar a intercambios de ideas y tecnologías. Por ejemplo, los mogollones adoptaron la idea de los pueblos sobre el nivel del suelo de sus vecinos del norte. Los estilos de cerámica también se vieron influenciados, y la cerámica mogollón muestra similitudes con los diseños de los ancestrales pueblo y los Hohokam. Las técnicas agrícolas se compartían, lo que mejoraba las prácticas agrícolas de los mogollones gracias a los métodos avanzados de riego aprendidos de los Hohokam.
Las prácticas religiosas y ceremoniales también se vieron afectadas, ya que los mogollones incorporaron elementos de sus vecinos a sus propias tradiciones espirituales. Estas interacciones no solo enriquecieron la cultura mogollón, sino que también fortalecieron las redes comerciales en toda la región, facilitando el flujo de bienes e ideas. Uno de los ejemplos más impresionantes de la arquitectura mogollón puede verse en las viviendas del acantilado de Gila, en Nuevo México. Construidas a finales del siglo XIII, estas viviendas constan de varias cuevas que contienen unas 40 habitaciones. Las cuevas proporcionaban refugio natural, mientras que las estructuras construidas en su interior ofrecían protección tanto de los elementos como de posibles enemigos. Construidas con piedra y argamasa, las habitaciones estaban cuidadosamente diseñadas para maximizar el espacio y la eficiencia. Estas viviendas servían tanto de hogares como de espacios comunes, lo que refleja la sofisticada estructura social y la vida cotidiana de los mogollones. Las viviendas del acantilado de Gila ofrecen una valiosa información sobre el modo de vida de los mogollones, mostrando su capacidad de adaptación e ingenio en un entorno difícil. A pesar de sus notables logros, la cultura mogollón comenzó a decaer en los siglos XIV y XV. Las razones de este declive no están del todo claras, pero es probable que incluyeran factores como la sequía prolongada, el agotamiento de los recursos y posiblemente conflictos con otros grupos. Algunas teorías sugieren que los cambios ambientales hicieron insostenible la agricultura, lo que provocó escasez de alimentos y migraciones. Otros sugieren que la agitación social y política dentro de la sociedad mogollón contribuyó a su declive. Hacia el año 1450 después de Cristo, la mayoría de los asentamientos mogollones habían sido abandonados. Sin embargo, su legado perdura en la región. Los mogollones dejaron un rico patrimonio cultural que influyó en el arte, la arquitectura y las tradiciones de los grupos indígenas posteriores del suroeste. Sin embargo, el legado de los mogollones sigue vivo. Muchos arqueólogos creen que los actuales pueblos pueblo, como los Zuni y los Hopi, son descendientes de los mogollones y de otras culturas antiguas del suroeste. La hermosa cerámica, la innovadora arquitectura y las prácticas agrícolas sostenibles de los mogollones siguen inspirándonos e informándonos hoy en día. Al estar aquí en 2025, mirando hacia atrás a los logros de los mogollones, recordamos el ingenio y la resistencia del espíritu humano. Su historia es una historia de adaptación a un entorno difícil, de expresión artística y del desarrollo de sociedades complejas en tierras aparentemente inhóspitas. Los mogollones no dejaron registros escritos, pero su voz resuena a través del tiempo en las silenciosas piedras de sus viviendas, en los intrincados diseños de su cerámica y en las tradiciones vivas de sus descendientes. Cuando exploramos lugares como las viviendas del acantilado de Gila o nos maravillamos con la cerámica Mimbres en los museos, no solo estamos contemplando reliquias del pasado, sino tocando los propios cimientos de la cultura nativa americana del suroeste. Hoy en día, el legado de los mogollones se conserva y celebra a través de diversos medios. Los artistas pueblo modernos siguen creando cerámica inspirada en diseños antiguos,
manteniendo vivas las tradiciones artísticas. Los festivales culturales y las reuniones comunitarias suelen incluir danzas y ceremonias tradicionales que honran a sus antepasados mogollones. Los programas educativos y los talleres en escuelas y museos ayudan a enseñar a las nuevas generaciones la rica historia y las contribuciones del pueblo mogollón. Los esfuerzos para preservar los yacimientos arqueológicos y restaurar las estructuras antiguas garantizan que los restos físicos de la cultura mogollón estén protegidos para las generaciones futuras. Las historias orales y las sesiones de narración permiten a los actuales pueblo compartir las historias y la sabiduría transmitidas de generación en generación, manteniendo vivo el espíritu mogollón en los corazones y las mentes de sus descendientes. En conclusión, la historia de los mogollones está lejos de haber terminado. Las técnicas arqueológicas modernas siguen descubriendo nuevos datos sobre su forma de vida, mientras que las voces de los nativos americanos aportan nuevas perspectivas a la interpretación del legado de sus antepasados. La civilización mogollón, conocida por sus impresionantes viviendas en los acantilados y su intrincada cerámica, prosperó durante más de 1000 años gracias a la cooperación, la innovación y la armonía con su entorno. Desarrollaron técnicas agrícolas avanzadas, construyeron comunidades complejas y crearon un arte que sigue inspirando. Sus logros en arquitectura, agricultura y arte son un testimonio de su ingenio y resistencia. Los mogollones nos recuerdan que las culturas pueden florecer en las circunstancias más difíciles, que el arte puede surgir de los materiales más básicos y que el espíritu humano puede crear belleza y significado incluso en los paisajes más duros. Su legado no es solo una historia del pasado, sino un faro para nuestro futuro. Sigue a Adventure Seekers Paradise para disfrutar de más viajes increíbles a las profundidades de la historia y la cultura de la humanidad.